Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios, las sorpresas y esos giros inesperados que nos deja sin aliento. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en una historia que nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos, una historia de amor, desamor, segundas oportunidades y un giro que realmente no esperábamos. Prepárense porque vamos a hablar de Hande y Kerem, y de esa súplica que ha sacudido los cimientos de su relación. Hande pide a Kerem otra oportunidad. Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo esta montaña rusa emocional con nosotros, analizando cada mirada, cada palabra, cada silencio. Y hoy, vamos a desgranar este momento crucial. ¿Qué llevó a Hande a dar este paso tan audaz? ¿Qué significa realmente pedir una segunda oportunidad? Y lo más importante, ¿cuál es ese giro inesperado que ha cambiado el curso de todo? Antes de adentrarnos en el corazón de este drama, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Con solo hacer clic en ese botón rojo debajo del vídeo, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguna de nuestras emocionantes discusiones y análisis. Es totalmente gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que si ya están listos, si ya tienen su bebida lista y están cómodos, vamos a empezar. En el torbellino de la vida de Hande y Kerem, siempre ha habido una intensidad palpable. Una conexión que para muchos parecía inquebrantable. Pero como bien sabemos, el amor, en todas sus formas, rara vez es un camino recto y pavimentado. A menudo está lleno de baches, desvíos inesperados y, en ocasiones, de profundas grietas que amenazan con separarlo todo. Y es precisamente en una de esas grietas donde encontramos a Hande, buscando desesperadamente una manera de repararla, de reconstruir lo que una vez fue tan fuerte. El momento en que Hande pide a Kerem otra oportunidad no es solo un acto de vulnerabilidad, es una declaración de intenciones. Es la culminación de un proceso interno, de reflexión, de autoevaluación y seguramente de mucho dolor. Piensen en ello. Pedir una segunda oportunidad implica reconocer que algo salió mal, que hubo errores, quizás propios, quizás compartidos. Requiere la valentía de mirar atrás, de enfrentar las consecuencias y, sobre todo, de creer que es posible un futuro mejor. No es algo que se haga a la ligera, especialmente cuando las heridas aún están frescas, o cuando la confianza ha sido erosionada. ¿Qué es lo que impulsa a Hande a buscar esta redención? Las especulaciones han sido muchas. ¿Fue un error impulsivo de Kerem que la hizo darse cuenta de su verdadero valor? ¿Fueron las circunstancias externas las que pusieron a prueba su relación hasta el límite? O quizás Hande misma ha experimentado un crecimiento personal que la ha llevado a ver las cosas desde una perspectiva diferente, reconociendo que sus propias acciones o inacciones también jugaron un papel en la dinámica de la pareja. Sin duda, la profundidad de su petición sugiere que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Recordemos que pedir una segunda oportunidad no es solo decir, dame otra vez. Es un compromiso implícito de hacer las cosas de manera diferente. Es una promesa de cambio, de esfuerzo, de dedicación. Para Hande este acto representa una apuesta enorme. Está poniendo sus esperanzas, sus sentimientos, su presente y su futuro en manos de Kerem. Está abriendo su corazón de nuevo, exponiéndose a la posibilidad de ser herida nuevamente, pero impulsada por la creencia de que lo que tienen juntos vale la pena luchar. Ahora, hablemos de Kerem. ¿Cómo reacciona ante esta súplica? La reacción de él es, sin duda, uno de los aspectos más intrigantes y difíciles de predecir. ¿Será capaz de ver la sinceridad en los ojos de Hande? ¿Habrá espacio en su corazón para el perdón, para la reconciliación? ¿O las heridas del pasado son demasiado profundas, los muros que ha construido demasiado altos? La forma en que Kerem maneje esta situación nos dirá mucho sobre la verdadera naturaleza de su relación y sobre su propia capacidad de amar y perdonar. Y aquí es donde entra ese giro que no esperábamos. Porque en las historias de amor, especialmente en las más intensas y dramáticas, rara vez todo sale según lo planeado. Ya sea que Kerem acepte la oportunidad o no, el simple hecho de que Hande la haya pedido ya ha cambiado la dinámica. Pero, ¿y si el giro no es simplemente la respuesta de Kerem? ¿Y si el giro es algo que sucede mientras Hande pide la oportunidad, o justo después? Podríamos estar hablando de un giro que involucre a un tercero. Quizás mientras Hande está en este momento de vulnerabilidad, algo sucede con alguien más que impacta directamente en su relación con Kerem, para bien o para mal. O tal vez, el giro está en la propia motivación de Hande.
¿Está pidiendo una segunda oportunidad genuinamente por amor, o hay algún otro factor oculto que la impulsa? La complejidad de las relaciones humanas nos enseña que las motivaciones rara vez son unidimensionales. Otra posibilidad para ese giro inesperado podría ser algo relacionado con el pasado de Kerem. Tal vez, justo en este momento crucial, resurge algo del pasado de Kerem, un secreto, una responsabilidad, un evento que lo obligue a tomar una decisión que va más allá de si quiere o no darle otra oportunidad a Ande. Esto podría complicar las cosas de manera inimaginable y poner a prueba la fuerza de cualquier vínculo que aún pudieran tener. Y pensemos en la perspectiva de Kerem. Si Kerem ha estado sufriendo por la separación, si se ha arrepentido profundamente de sus acciones, la petición de Ande podría ser un bálsamo, una luz al final del túnel. Pero, ¿y si Kerem ha seguido adelante de una manera que no esperábamos? ¿Y si ha encontrado consuelo o incluso un nuevo amor? En ese escenario, la petición de Ande podría ser recibida con una sorpresa desconcertante, y el giro sería su propia lucha interna al enfrentarse a la posibilidad de reabrir viejas heridas. También está la posibilidad de un giro relacionado con las propias circunstancias de Ande. Quizás su decisión de pedir otra oportunidad surge de una crisis personal, de un momento de profunda soledad o de una realización de que Kerem es realmente la persona que quiere a su lado, a pesar de todo. El giro podría ser la intensidad de esa realización, la magnitud de su sacrificio al exponerse de esta manera. Pero volvamos a lo que parece ser el corazón de la cuestión. Ande pide a Kerem otra oportunidad. El giro que no esperabas. Esto nos sugiere que el giro está intrínsecamente ligado a la petición en sí, o a las consecuencias inmediatas de ella. No es algo que sucede de forma aislada. Imaginemos un escenario donde Ande, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, le dice a Kerem: por favor, dame otra oportunidad. Creo que todavía podemos hacerlo funcionar. Y justo en ese momento, antes de que Kerem pueda responder, sucede algo. Algo que cambia completamente el panorama. Podría ser que Kerem, al escuchar estas palabras, sienta una oleada de emociones, pero antes de que pueda expresarlas, recibe una llamada, un mensaje, o alguien aparece en escena que revela algo nuevo. Algo que pone en perspectiva todo lo que ha sucedido entre ellos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si justo en ese instante, alguien del pasado de Kerem aparece, alguien a quien creíamos olvidado, y revela un secreto que explica muchas de las tensiones o malentendidos anteriores entre Ande y Kerem? Este sería un giro monumental, que podría hacer que ambos, Ande y Kerem, vean su relación bajo una luz completamente diferente. El resentimiento podría transformarse en comprensión, o la culpa en empatía. O quizás el giro es más sutil, pero igualmente impactante. Imaginen que Kerem, en lugar de responder con un sí o un no inmediato, mira a Ande con una expresión que ella nunca ha visto antes. Una mezcla de sorpresa, quizás de alivio, pero también de algo más, algo que le dice que la situación es mucho más complicada de lo que pensaba. El giro podría ser la complejidad de los sentimientos de Kerem, que no son tan sencillos como ella esperaba. Tal vez él también ha estado sufriendo, pero de una manera que ella no comprendía, y su petición la pone en una posición difícil para él. Otra idea para el giro podría ser que mientras Ande está exponiendo su corazón, se dé cuenta de algo crucial sobre sí misma. Tal vez mientras articula su deseo de una segunda oportunidad, se da cuenta de que lo que realmente necesita es algo más. Quizás se da cuenta de que no busca una segunda oportunidad con Kerem para revivir el pasado, sino para construir un futuro diferente, uno en el que ambas partes han crecido y evolucionado. El giro sería su propia metamorfosis durante el acto de pedir la oportunidad. Y no olvidemos las posibilidades más dramáticas. ¿Qué tal si, mientras Ande está pidiendo esa oportunidad, ocurre un evento externo que pone en peligro a uno de ellos, o a ambos? Un accidente, una amenaza, algo que fuerza una reacción inmediata y que cambia la urgencia de la conversación sobre su relación. La vida, en su imprevisibilidad, a menudo nos lanza curvas inesperadas. Consideremos también la posibilidad de que el giro esté en el resultado. No es solo si Kerem dice sí o no, sino cómo lo dice. Quizás Kerem, en lugar de dar una respuesta clara, responde con una contrapropuesta, o con una condición que Ande nunca imaginó. O tal vez, su respuesta es tan inesperada en su simplicidad o en su complejidad que deja a Ande atónitos. La belleza de estas narrativas es que están diseñadas para mantenernos enganchados, para hacernos especular y para, finalmente, sorprendernos. El título mismo, Ande pide a Kerem otra oportunidad.
El giro que no esperabas es una promesa de sorpresa. Y como creadores de contenido, nuestro objetivo es cumplir esa promesa. Para realmente desentrañar este misterio, debemos considerar la psicología detrás de estas acciones. Pedir una segunda oportunidad es un acto de fe, pero también de riesgo. Implica vulnerabilidad, pero también fuerza. Y la forma en que Kerem reaccione, y el giro subsiguiente, revelarán las capas más profundas de sus personajes y de su relación. Podríamos estar hablando de un giro que no solo afecta a Hande y Kerem, sino también a las personas que los rodean. Quizás las familias, los amigos, o incluso el público si su historia ha trascendido los círculos íntimos. Un giro que sacude a todo su entorno y los obliga a reevaluar sus propias percepciones. La clave, creo yo, está en la palabra inesperado. No es algo que podamos predecir fácilmente basándonos en la historia previa. No es el resultado lógico de las cosas, sino algo que rompe con las expectativas. Así que, amigos, al final de esta profunda inmersión, ¿qué podemos concluir? Hande, en un acto de valentía y vulnerabilidad, ha extendido la mano a Kerem, buscando una reconciliación, una nueva oportunidad. Esta súplica no es solo un momento romántico, es un punto de inflexión. Y el giro que acompaña a esta petición es el que, sin duda, cambiará el curso de su historia de una manera que ni ellos mismos podrían haber anticipado. Ya sea un secreto revelado, una nueva revelación sobre uno de ellos, o un evento externo imprevisto, este giro es la clave que desbloqueará el futuro de Hande y Kerem. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante, ¿no creen? Hemos explorado las profundidades de la petición de Hande a Kerem por otra oportunidad, y hemos especulado sobre los posibles giros que hacen que esta historia sea tan cautivadora. Recuerden, la vida, al igual que las buenas historias, está llena de sorpresas, y es en esos giros inesperados donde a menudo encontramos las lecciones más importantes y los momentos más memorables. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen que será ese giro inesperado? ¿Cómo creen que Kerem reaccionará? Dejen todos sus comentarios, teorías y predicciones abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo y creen que a otros también les podría gustar, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que disfrute de un buen drama y de historias que te mantienen al filo del asiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Presionen esa campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio o exploraremos otra historia fascinante. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse curiosos. Chao, chao.